Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de hermenéutica. Vamos a repasar unos conceptos de hermenéutica básicos para que ustedes puedan aprender. Yo sé que algunos ya lo saben, pero vamos a hacer un repaso de estos conceptos básicos. Bien, mi nombre es Nicolás Gabriel, estoy como director de los grupos del Pastor Edilago. Es un honor y un privilegio, de hecho le mando un abrazo y un saludo muy grande. Él va a estar también viendo el video. Bueno, mis amados hermanos, bueno, como les decía, estoy como director y como presidente del grupo de noviazgo cristiano. Bien, les mando un saludo a todos mis hermanos de noviazgo cristiano que están haciendo una excelente tarea para el Señor. Muy lindo servicio también. Bien, vamos a empezar a hacer unos repasos con unas diapositivas para empezar a desarrollar lo que es la memoria visual y la auditiva, porque sabemos que la modalidad de subir publicaciones lo hacemos constantemente cuando queremos hacer una prédica o explicar algo o subir alguna imagen. Lo hacemos de forma de publicación, ¿cierto? Entramos al grupo y empezamos a subir una publicación y a escribir. Y abajo van a aparecer, como siempre, los comentarios que la gente interactúa. De hecho, también nosotros hacemos los estudios de esa misma manera, pero ahora queríamos empezar a implementar esto, de dejarles un video y haciendo un repaso para que ustedes puedan hacerlo más personal, o que nosotros lo hagamos más personal con ustedes. Bien, les voy a compartir las diapositivas que están preparadas ya para empezar a hacer un repaso. Muy bien. La hermenéutica. La hermenéutica significa interpretar. Para hacerlo correctamente debemos de comprender su ciencia y su arte. Su ciencia es el conocimiento y el arte es la forma en que se ejecuta dicho conocimiento. Las reglas de interpretación básicas son 3: observación, interpretación y aplicación. Miren, esto es un ejercicio de observación. Como muchos hemos hecho en estos meses, de poner una pregunta bíblica de observación, que es un ejercicio de observación, en el grupo de reflexiones cristianas. Y cada uno intentaba responder, algunos respondían muy bien, otros debían de mejorar, pero todas las respuestas son válidas para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es mejorar justamente. Nosotros estamos para, de alguna manera, enseñar y para seguir aprendiendo, porque nosotros también seguimos aprendiendo de ustedes, y ustedes de nosotros, y todos aprendemos del Señor. Así que, bueno, esto también es un ejercicio de observación, pero no textual, sino vamos a hacerlo con una imagen. Y quiero que ustedes, esta imagen va a estar unos minutitos puesta, y quiero que observen quién es el asesino. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Como todo observador, podemos usar como ejemplo a los detectives, ¿sí? Cuando hay un lugar del hecho, el detective llega y empieza a observar justamente. A ver cuáles son los indicios o cuáles son los sospechosos o cuántas personas hay. Analiza el lugar, el ambiente, la luz, la música, todo aplica los 5 sentidos, ¿no es cierto? Entonces, como para resolver el caso. Bien, esta es la imagen. Vemos esta imagen. Que podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 sospechosos y una mujer aparentemente muerta en el baño. La imagen se ve en el lado izquierdo. Bien.
¿qué podemos observar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos empezaríamos a preguntar? O a preguntarnos, ¿no? ¿Quién fue el que la mató? Eh, entonces, observemos juntos. Yo les voy a guiar más o menos para que podamos observar juntos. El mozo, que es el número 5, está de alguna manera trabajando, ¿no es cierto? Está con su repasador, su trapo ahí en el brazo y la bandeja sirviendo. No se ve muy sospechoso. El hombre de camisa azul, con pelo rubio, está tomando solamente un café. El hombre de pelo colorado, con una camisa violeta, está comiendo. La mujer está esperando la comida todavía. Ella podría ser una sospechosa porque vemos que el baño es de mujer. Si vemos en la parte inferior izquierda, en el logo de la puerta, es el símbolo de baño de mujer. Podría ser una sospechosa porque comúnmente las mujeres entran al baño de mujeres. Entonces, pero vemos que tiene la cartera apoyada en la mesa y está esperando su comida, ¿no es cierto? Y parece que el mozo va en dirección a ella también. Y luego hay otro hombre con una camisa celeste, media verde. Está muy cerca del baño, ¿sí? Si ustedes pueden visualizar. Y acá empiezan algunos detalles importantes. Si vemos, ahí aparecí de nuevo en el video, ¿no es cierto? Para poder estar con ustedes en el video. Bien, no quería tapar la puerta del baño, entonces me había salido un cachito, pero ahora volví. Pero vamos a analizar este hombre, el número 4. La ropa, la camisa, parece ser como que está desgarrada, ¿no es cierto? Y vemos en la mano de la mujer también como una tela parecida al mismo color del hombre. En el cuello del hombre vemos como que estuviera lastimado o rajuñado. Y tanto la mujer, la número 3, como el número 2, tienen su cuchillo en la mesa. Y la mujer tiene un cuchillo tirado en el piso. Vemos ahí, cerca de las piernas. Parece ser apuñalada porque el cuchillo también tiene rasgos de sangre. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es observar. Fue que vimos la imagen y empezamos a observar. Y aparentemente el sospechoso es el número 4. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí, no? Parece que suma bastantes evidencias. Muy bien. Efectivamente, es el número 4. Fíjense, tiene una herida en el cuello, lo que podría ser arañazos de la mujer. Tiene la camisa desgarrada, que podría ser del forcejeo, y le falta el cuchillo en la mesa, y solo tiene un tenedor y la víctima tiene un cuchillo cerca, como habíamos analizado. Así que las evidencias apuntan a este hombre. Bien, dice, observación, que es lo que habíamos hecho en la imagen, pero ahora es observación bíblica, ¿sí? Estos son conceptos hermenéuticos. La observación bíblica es primeramente histórica y gramatical. El estudio preliminar requiere de entender la ocasión de la carta o libro que se esté estudiando en su contexto histórico y teológico. En este estudio también es importante ver la estructura del libro, si se separa por capítulos, cuántos párrafos tiene, comprender su género gramatical, ver si hay sectores que se enfocan en nuestra relación con Dios, ver si hay sectores que se tratan de nuestra conducta, ver si hay sectores poéticos y dividir la carta o libro completo, por así describirlo, en un muy breve resumen. Esto es para tener el pantallazo global de la carta, del libro, de qué se trata. Observamos la parte histórica y gramatical. Es lo primero que nos encontramos al abrir la Biblia. Nos encontramos con varios libros y cartas y poesías, ¿no es cierto? Y profecías. Ok. Lo que hacemos es saber
¿Qué género gramatical tiene el libro? Su parte histórica, si también está separada por capítulos, cuántos párrafos tiene. Entonces, es lo primero que vamos a observar. Bien, el estudio comparativo nos lleva a hacer un paralelo entre traducciones y ver cómo separan los párrafos o segmentos. Este estudio comparativo podemos ampliar nuestro conocimiento. ¿Y qué palabras usan para explicar lo que el autor quiso decir? En este estudio comparativo que hacemos una comparación, también se puede consultar una concordancia de griego o hebreo para observar las palabras usadas en su origen. Y acá quiero hacer una pequeña pausa, porque que nosotros usemos una concordancia nos va a servir a nosotros para saber cuál era la palabra original, pero sin entrar en detalles minuciosos, no irnos por las ramas, ¿sí? Vamos a investigar esa palabra y el significado nos la va a dar el contexto, ¿sí? De lo que estamos leyendo, porque muchas palabras en griego y en hebreo se escriben igual, se escriben para una sola palabra, pero tienen muchos significados. A veces tienen el primer significado y luego tiene variantes, ¿sí? Entonces el contexto es el que nos va a dar a nosotros la definición correcta. Bien, una vez que se determinan los límites del texto, se debe realizar una serie de estudios por párrafo. Si es carta o por segmento, dependiendo del género gramatical, por ejemplo, si es un salmo, se lee toda la pieza. Si es Job o Eclesiastés, se debe leer toda la carta, así como las epístolas también. Bien, le quiero compartir un punto muy importante sobre las traducciones bíblicas. Hay una equivalencia formal, como habíamos dicho, de ir a la concordancia. Comúnmente se usa la Reina Valera porque es palabra por palabra. El autor lo que quiso traducir es el significado más fiel a la palabra original, ¿sí? Si bien todas las traducciones sufren una, ¿cómo podría decir? Una deformación para bien, a veces no tanto, pero sufren, ¿sí? Al traducir, nosotros lo que estamos leyendo es una traducción. No estamos leyendo el texto original escrito por la misma persona que dice ser el autor, ¿sí? Nosotros lo que leemos son traducciones y sufren unos cambios. Entonces, la traducción de Reina Valera es una equivalencia formal porque los traductores quieren conservar el significado de palabra por palabra, ¿sí? No salirnos tantos de lo que significa cada palabra. En cambio, la equivalencia dinámica podría ser una traducción de la nueva versión internacional, va frase por frase. Y la equivalencia libre, por ejemplo, Dios habla hoy o lenguaje actual, va pensamiento por pensamiento. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Romanos 12:20, ¿sí? En la Reina Valera dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ves? Como esta traducción lo que quiere es ser fiel al texto original. Entonces escribe ascuas de fuego. También los traductores están influenciados por la cultura o en la época en que lo tradujeron, ¿sí? Pero, como decía, la equivalencia formal intenta ser fiel al original. Vemos la equivalencia dinámica, ¿sí? Que si bien sigue queriendo conservar lo original, pero da algo más dinámico, da algo más a entender en nuestro tiempo o nuestra cultura. Dice Romanos 12:20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Ya da un concepto más general y más entendible. Y por último,
Una equivalencia libre, como Dios habla hoy, o lenguaje actual, Romanos 12:20 dice, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Vieron cómo los conceptos son distintos? Este ejemplo de usar las tres traducciones es muy válido para nosotros al momento de comprender el significado del versículo, porque nos da un panorama distinto, ¿sí? Son como complementos que nosotros podemos usar y no, por así decirlo, esclavizarnos solamente con una traducción. Eso es un error que muchos cometieron y de hecho, se crearon muy falsas doctrinas a causa de esclavizarse o atarse o casarse solamente con una traducción. Debemos comprender esto es muy importante al momento de leer. Les aconsejo que en el momento de leer cualquier versículo bíblico puedan entender y puedan aplicar esto de leer estas tres versiones, estas tres traducciones, porque les va a ampliar el significado, ¿sí? Entonces, con la Reina Valera podemos ir a la concordancia y buscar qué es lo que significa aguas de fuego, ¿sí? Nos va a dar todo un contexto y significados. Entonces, a medida que nosotros vayamos leyendo, ampliando nuestro conocimiento, no, vamos a ser más fieles al texto, ¿sí? Leyendo las otras traducciones, nos va a ampliar esta información. Muy bien. En observación, debemos contestar la pregunta principal. ¿Qué dice? No qué me dice a mí, o tampoco qué dicen otros. No consultar a Google, si bien es una costumbre y puede servir, a veces es perjudicial y tenemos que tener mucho cuidado con la información. ¿Sí? Solo lea, como primera medida, solo lea y observa qué dice el texto. Lea con atención, lea tomando en cuenta toda la carta o libro que esté escudriñando y separe los segmentos para hacer una extracción de las cláusulas. Escriba lo que dice el texto en sus propias palabras y revise lo que usted escribió a la luz de la palabra. Vea si su comentario es fiel al texto, continúe con la siguiente afirmación, vea si lo que dice es fiel al texto. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque lo que hace la observación es lo que hicimos con la imagen, observar qué es lo que dice el texto, no agregarle ni quitarle. Observe si la frase es una hipérbole, sarcasmo, una parábola, una historia o figura retórica. Trate de entender cómo se usan estos recursos gramaticales para ver qué quiso decir el autor. Preguntas importantes. ¿Qué dice? ¿A quién se lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Dónde lo dice? Hagamos siempre más observación y más y más y más. Agotemos todos los recursos de observación porque esto nos va a facilitar a la hora de hacer la interpretación. Exégesis. ¿Qué es la exégesis? Observación objetiva, extracción de la información del autor sin agregar y sin quitar al texto. Absolutamente nada. Es como cuando entramos a una cueva y hay piedras preciosas. Bueno, extraemos las piedras preciosas y listo. No le agregamos nada a la cueva, no hacemos nada, solamente extraemos el contenido, somos objetivos, vemos una piedra preciosa, la extraemos, nada más, ¿sí? Así hacemos con el texto. En cambio, ¿qué es lo que hace la exégesis? Es introducir algo subjetivamente de lo que pretende decir el lector, ¿sí? Es como cuando alguien está leyendo un texto y lo que intenta hacer es acomodar el texto a lo que yo pretendo que diga el texto. Eso es eisegesis, ¿sí? Lo estamos explicando de una manera muy, muy sencilla, muy para que ustedes puedan entender qué es lo que es una cosa con la otra. Si bien a veces que hay personas que escuchan eisegesis, estas palabras, o hermenéutica, la verdad que esto es de hombre. No, esto es muy sencillo.
¿sí? Llevado a la práctica es esto. La exégesis es observación objetiva, extraer lo que hay, nada más. Y la exégesis es introducir algo que a nosotros nos parece o que pretendemos poner algo que quiere decir el texto que no está diciendo, ¿sí? Se va fuera del contexto. ¿Qué es un párrafo? Es cada una de las partes en que se divide un escrito. Está señalada por la letra inicial mayúscula y separado uno de otro por medio de un punto y aparte. ¿Por qué está así? Porque el párrafo tiene una idea principal, está hablando de algo, ¿sí? Importante. Comienza con una oración, está ahí anexada entre varias oraciones, pero ¿por qué termina en un punto y aparte? Porque ahí empieza otro tema, ¿sí? Lo vamos a identificar sencillo al párrafo, porque el autor se explayó en un tema principal, en ese párrafo. Ya en el próximo párrafo puede llegar a continuar, pero ya no como el párrafo anterior, ¿sí? Porque dio una idea principal. Ahora está en otro párrafo dando otra idea principal. ¿Qué es la idea principal? Da una introducción al contenido del párrafo, como estábamos diciendo, y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. Es la información principal del párrafo. Lo pueden rodear de ideas secundarias con sus diferentes funciones. Las más comunes son razón, manera, ampliación, contraste. Luego vamos a ir ampliando estos temas que son muy importantes. De hecho, ya algunos de ustedes lo saben a esto, pero de manera general estamos repasando esta información que es muy importante. Bien, la segunda regla básica de la hermenéutica es la interpretación. Una vez hecho todo lo que habíamos explicado recién, que es la observación, nos toca la interpretación. En interpretación buscamos lo que el texto significa en su forma más simple, buscamos el principio que enseña. La regla es que interpretación solo hay una, no dos, no hay tres, solo hay una interpretación. La pregunta clave es, ¿qué significa? Esto quiere decir que solamente hay una interpretación, por lo tanto hay un solo significado. No qué significa para mí, ni tampoco qué dicen otros lo que significa. Debemos buscar qué enseña para así llevarlo a un principio, el cual hizo que el autor desarrollara lo dicho. Muy bien, entonces en la interpretación es qué significa, ¿sí? Hay un solo significado, una sola interpretación. Y está ahí. Si hicimos correctamente el paso de observación, vamos a hacer correctamente el paso de interpretación. Porque vamos a descubrir que lo que significa fue por todo lo que estuvimos extrayendo del texto en la observación. No hay más, no hay menos. Debemos ser lo más fiel al texto. Y ahí vamos a descubrir el significado, la correcta interpretación, que hay una sola, ¿sí? La que escribió el autor. El autor de la Biblia es Dios, ¿sí? Y Él ha dado los significados y la interpretación. Nosotros vamos al texto y hay una sola interpretación. Y por último paso es la aplicación. En la aplicación podemos redactar miles de formas de hacer lo que el texto enseña. ¿Sí? La pregunta clave es, ¿qué debo hacer? Al haber observado e interpretado correctamente, obtendremos el principio bíblico que enseña el texto y así aplicarlo a nuestra vida cristiana. Si el texto habla del perdón, pues aplicamos el perdón a nuestras vidas. Si el texto habla de honradez, entonces aplicamos la honra en nuestras acciones. Pueden existir muchas maneras de aplicar la acción, pero basadas en una sola interpretación correcta. Bien, en el momento de la aplicación, cuando nosotros obtenemos el principio bíblico a raíz de que observamos e interpretamos, el principio bíblico está ahí, en el texto, ¿sí? Entonces, ese principio bíblico es el que aplicamos nosotros como cristianos.
en el momento que nosotros vivimos nuestra vida cristiana con Cristo, que en definitiva es que el carácter de Cristo esté en nosotros, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Bien, por esto la hermenéutica requiere de tiempo en oración y estudio. Es amar a Dios con toda tu mente. ¿Cómo podemos tener el carácter de Cristo si no amamos a Dios con toda nuestra mente? Es amar su palabra, es tener dirección de Dios en tu vida para así llevar a cabo toda la instrucción que Él mismo nos dejó por gracia. Debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. Hasta aquí la clase 1. Gracias a todos mis amados hermanos por participar y aprender juntos. En el grupo de estudios dejaré unos ejercicios para que puedan ustedes completarlos luego de haber visto este video, ¿sí? Solamente estamos intentando ayudar, estamos intentando aprender juntos. Por esto es el fin que hacemos las cosas, ¿sí? Nosotros recibimos de gracia y gracia damos. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Lo hacemos de manera totalmente gratuita y dándole gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, quiero despedirlos y que puedan repasar este video y luego hacer los ejercicios que más tarde los estaré subiendo. Muchas bendiciones, hasta luego.